Imagina una sala llena con los 20 abogados más caros de la ciudad de Nueva York, títulos de la Ivy League, trajes de $100,000, todos aterrorizados. Tenían una misión: encontrar la trampa en un contrato de $200 millones antes de que el reloj marcara la medianoche. Fallaron. La mafia, sentada a la cabecera de la mesa, estaba lista para apretar el gatillo, literalmente. Pero entonces una camarera que ganaba el salario mínimo, una chica a la que nadie prestaba atención, sirvió una taza de café, se inclinó sobre el documento de $1,000 millones y susurró 8 palabras que lo cambiaron todo. Esta no es solo una historia sobre dinero, es sobre el poder, la traición y la mujer que puso de rodillas al rey del inframundo. Esta es la historia de Cassidy Miller. El aire en el comedor privado del Sturgeon Dorado sabía a humo de cigarro rancio y miedo. Era el tipo de miedo que olía claramente a quemado, como goma quemada. Alejandro Duca estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba. No gritaba. Alessandro nunca gritaba. Gritar era cosa de matones callejeros y hombres que no eran dueños del comisario de policía. Alejandro, a sus 34 años, utilizaba su silencio como un arma. Simplemente golpeaba con el dedo índice el borde de cristal de su vaso de whisky. Clink, clink, clink. A su derecha se sentaba Giovanni, su consigliere, un anciano que había servido al padre de Alejandro. A su izquierda, al otro lado de la mesa, se sentaban 20 hombres. Eran los mejores analistas de empresas rivales de Goldman Sachs, contables forenses reclutados por el FBI y abogados corporativos cuyas tarifas por hora podían alimentar a una familia de 4 personas durante un año. Todos sudaban. «Háblame, Preston», dijo Alejandro en voz baja. Su voz era grave, suave, pero vibraba con una intención letal. Preston, el abogado principal, se ajustó las gafas con mano temblorosa. «Señor Duca, hemos revisado 3 veces los documentos de adquisición de las terminales marítimas de Newark. El equipo de Harrison Bain ha cubierto perfectamente sus huellas. La valoración se mantiene. Los contratos sindicales están limpios. Si no firma antes de medianoche, el acuerdo expira y Bain vende la ruta logística a los rusos. No me importan los rusos», dijo Alejandro, con los ojos oscuros, escaneando los papeles esparcidos por la mesa. «Me importa la corazonada que me dice que Harrison Bain no regala una entrada estratégica al puerto por $200 millones, a menos que sea una bomba envuelta en un lazo. Es una adquisición estándar, señor». Otro ejecutivo, un hombre llamado Sterling, intervino. «Los informes medioambientales son claros. La EPA ha dado su visto bueno. Aseguramos el puerto. Controlamos el 40% de la carga atlántica que llega a la zona triestatal. Está limpio». Alejandro se levantó. La sala quedó en silencio. Se acercó a la ventana y miró las calles de Manhattan, empapadas por la lluvia. Debajo de él, la ciudad se movía como un organismo vivo, ajena a la guerra que se libraba en aquella sala. «Harrison Bain mató a mi tío por una deuda de juego en 1998. Alejandro dijo mirando por la ventana. «Es una serpiente. Y ustedes, 20 hombres con títulos de Harvard y casas de verano en Hampton, me dicen que está jugando limpio. Los números no mienten, Al», insistió Sterling, cada vez más desesperado. «Hemos hecho las simulaciones. Si no compramos, perdemos la red de distribución. Perdemos la influencia sobre los sindicatos de la construcción. Tenemos que firmar». Alessandro se dio la vuelta. Parecía cansado, no por falta de sueño, sino por la incompetencia. La familia Duca había pasado 50 años legitimando su negocio. Se suponía que este acuerdo era el paso final, hacerse con el control total de la cadena logística, de modo que ningún caso rico pudiera afectarles jamás. Pero si Bain estaba tendiendo una trampa, este acuerdo arruinaría las propiedades legítimas de la familia y los dejaría expuestos a acusaciones federales. «Tenéis una hora», dijo Alejandro, mirando su reloj Patek Philippe. «Encontrad la cláusula venenosa, o nadie saldrá de esta sala con su trabajo o su lengua». Se volvió a sentar. Los ejecutivos se apresuraron, revolviendo papeles, escribiendo furiosamente en sus portátiles, susurrando en tonos apagados y aterrados sobre Evita y los calendarios de amortización. Buscaban, pero no veían. Miraban la tinta, no miraban la historia. Cassidy Miller se ajustó el delantal, haciendo una mueca de dolor cuando la tela rozó el moretón de su cadera, un regalo de despedida de la esquina de su pequeña y estrecha mesa de cocina en Queens. Respiró hondo, apartando el dolor.
Necesitaba este turno. Necesitaba las propinas. El tratamiento de diálisis de su madre no estaba cubierto por su seguro médico, y la factura que tenía sobre la encimera era de color rojo brillante, amenazando con el cobro. La mesa 4 necesita que le rellenen, le espetó el matraí, un hombre pomposo llamado Henry. Y por el amor de Dios, Cassidy, sé invisible. No les hables a menos que te hablen. No les mires a los ojos. Son hombres complicados. Ya sé lo que hay que hacer, Henry, dijo Cassidy, con la voz ronca por la falta de sueño. Cogió la pesada cafetera de plata y la bandeja con fotos de agua fresca. Entró en la sala privada. Estaba acostumbrada a ser invisible. Había sido invisible toda su vida. Invisible en el instituto, cuando su padre fue a la cárcel por una estafa piramidal que no había cometido. Invisible en la universidad, cuando tuvo que abandonar sus estudios de contabilidad forense. Le faltaban 3 créditos para obtener el título porque se quedó sin dinero. Invisible ahora, a sus 26 años, una genio con los números que limpiaba mesas para hombres que le daban propina en función de la longitud de su falda y no de su servicio. Se movía alrededor de la mesa como un fantasma. Llenó un vaso de agua para el hombre sudoroso llamado Preston. Sirvió café negro para Sterling. Ni siquiera se inmutaron. Para ellos era como un mueble. Se dirigió hacia la cabecera de la mesa, a Leandro Duca. Lo había visto en la prensa sensacionalista, normalmente fotografiado saliendo de discotecas o galas con modelos. En persona, era más aterrador. Irradiaba una fría gravedad magnética. Estaba mirando fijamente un documento en el centro de la mesa. Frunció el ceño. Cassidy le sirvió agua. Al hacerlo, sus ojos se posaron en el documento que él estaba mirando fijamente. Era un listado de activos, un inventario de la flota marítima. Era una lista de barcos incluidos en la venta. Cassidy sabía de barcos. Su padre había sido coordinador logístico antes de la caída. Sabía que los barcos, al igual que los coches, tenían números de identificación de vehículo, números IMEO. También sabía que Harrison Bain, el vendedor, era conocido por sus empresas ficticias en el extranjero. Intentó apartar la mirada. No es asunto mío, se dijo a sí misma. Solo sirve el agua, cobra la propina y vete a casa. Pero su cerebro no funcionaba así. Su cerebro era una trampa para los patrones. Vio la lista de barcos, el Lady Vane, el North Star, el Oyanis. Junto a ellos estaban sus números de valoración y sus calendarios de depreciación. Los abogados discutían sobre las implicaciones fiscales del Oyanis. La depreciación del Oyanis permite una amortización de 12 millones, decía Preston, señalando con su costosa pluma la partida correspondiente. Es un escudo fiscal, señor Duca. Es algo bueno. Cassidy frunció el ceño. Miró el número IMO que figuraba junto al Oyanis. IMO 800-452. Se detuvo. La cafetera quedó suspendida en el aire. 871. Ese prefijo. Recordó haber leído un caso práctico en su segundo año de contabilidad forense. Trataba sobre un fraude en el seguro marítimo. Los barcos construidos antes de 1990 tenían diferentes prefijos IMO en determinados registros. El documento indicaba que el Oyanis era de 2018, pero el prefijo 871 era de finales de los 80. ¿Por qué iban a indicar que un barco antiguo era nuevo, a menos que no fuera el barco que estaban vendiendo? Pasó a la página siguiente, que estaba abierta cerca de la mano de Alejandro. Era el certificado de cumplimiento medioambiental. La fecha del certificado era el 14 de octubre. El corazón de Cassidy latía con fuerza contra sus costillas. 14 de octubre. Miró por la ventana. La lluvia azotaba el cristal. No digas nada, su instinto le gritaba. Estos hombres matan gente. Pero entonces pensó en la mirada arrogante de Sterling. Pensó en su padre pudriéndose en una celda por haber firmado un papel que no había leído bien. Pensó en el fraude de $200 millones que estaba a punto de cometerse. Llenó la copa de Alejandro. El certificado medioambiental es válido, decía Sterling. Cumple con las normas de la EPA para los próximos 5 años. Alejandro se frotó las sienes. Bien, si el certificado está limpio y la protección fiscal es real, dame el bolígrafo. Cogió la pluma estilográfica de oro. Cassidy no pudo evitarlo. La injusticia de la situación, la absoluta estupidez de esos ejecutivos sobrepagados, rompió su silencio. No está limpio, susurró. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. Fue como si hubieran succionado todo el oxígeno de la sala. 20 cabezas se giraron hacia ella.
Henry, el matraé, que había estado merodeando por la puerta, parecía a punto de sufrir un infarto. Alessandro Duca se quedó paralizado. Tenía la mano a pocos centímetros de la pluma. Giró lentamente la cabeza y miró a la camarera que estaba junto a él. Por primera vez, la vio realmente. Vio el cuello desgastado de su uniforme, las sombras de cansancio bajo sus inteligentes ojos color avellana y la expresión desafiante de su mandíbula. ¿Perdón?, preguntó Alejandro. Su voz era peligrosamente tranquila. «Sácala de aquí», ladró Sterling, poniéndose de pie. «Henry, ¿por qué el personal está escuchando negociaciones privadas?» «Espera», dijo Alejandro. Levantó una mano, silenciando a Sterling. Giró su silla completamente hacia Cassidy. «Dijiste que no está limpio. Tienes 10 segundos para explicar por qué interrumpiste un cierre de $200 millones antes de que te tire por la ventana». A Cassidy le temblaban las manos, así que dejó la cafetera sobre la mesa con un fuerte golpe. Tenía que mantenerse firme. Tenía que tratar esto como si fuera un examen. «El certificado medioambiental», dijo Cassidy, con voz cada vez más firme. «Está fechado el 14 de octubre. ¿Y qué?», Preston se burló. «Eso fue hace 2 semanas. Sigue siendo válido». «El 14 de octubre era el día de Colón», dijo Cassidy con claridad. «Las oficinas federales estaban cerradas. La EPA no emite certificados con fecha en días festivos federales. Es una falsificación». La sala volvió a quedarse en silencio. Alejandro miró a Preston. «Compruébalo». Preston buscó su teléfono a tientas, con los dedos torpes. «Estoy comprobando el calendario federal». Mientras Preston entraba en pánico, Cassidy no se detuvo. Señaló con un dedo delgado y calloso la lista de barcos. «¿Y va a comprar el Oyanis como una nueva construcción de 2018?» Continuó, mirando directamente a los ojos oscuros de Alessandro. «Pero el número OMI comienza por 871. Ese es el prefijo del casco de los barcos registrados en Liberia entre 1985 y 1989. No está comprando una nueva flota, señor Duca. Está comprando chatarra pintada para que parezca nueva. Si firma esto, se hará con la propiedad de buques de 30 años que no cumplen las normas de emisiones actuales. En el momento en que se transfiera la titularidad, la EPA le impondrá una multa de $10,000 al día por cada barco. Eso no es una protección fiscal. Es una responsabilidad de», hizo el cálculo mental al instante, $40 millones solo en el primer año. Alejandro la miró fijamente. Su rostro era indescifrable. «¿Preston?», preguntó Alejandro, sin apartar la mirada de Cassidy. Preston se había puesto pálido como la avena vieja. «Las vacaciones». «Tiene razón. Las oficinas de la EPA estaban cerradas, y el registro de la OMI lo estoy consultando ahora mismo». «Dios». Preston levantó la vista aterrorizado. «El Oyanis fue desguazado en un astillero de Bangladesh en 2021. Es un barco fantasma. No existe». La constatación golpeó la sala como un golpe físico. «No nos están vendiendo un negocio». Giovanni susurró con el rostro ceniciento. «Nos están vendiendo un cementerio. Y como se trata de una compra de acciones, no de activos, seríamos responsables del fraude en el momento en que firmáramos». «Cargos federales por fraude», murmuró Sterling, hundiéndose en su silla. «Predicados rico». Alejandro se recostó en su silla. La tensión de sus hombros se evaporó, sustituida por una furia fría y calculadora. Miró el contrato y luego el bolígrafo. Cogió el bolígrafo y lo partió por la mitad con una mano. La tinta se derramó sobre el mantel blanco, manchándolo de negro. $200 millones, dijo Alejandro. «¿Y la cárcel?». Miró a su equipo de 20 ejecutivos. «¿20 de vosotros?». $100 millones al año en honorarios. «Y la chica que sirvió el café acaba de salvarme la vida». Se puso de pie. Se alzaba imponente sobre Cassidy, pero ya no parecía amenazador. Parecía intrigado. «¿Cómo te llamas?». «Cassidy», dijo ella. «Cassidy Miller». «Bueno, Cassidy Miller», dijo Alessandro, metiendo la mano en la chaqueta de su traje. Sacó una elegante tarjeta de visita negra y un grueso clip para billetes. Deshojó un fajo de billetes de 100, fácilmente $2,000, y lo colocó en su bandeja. «Tómate el resto de la noche libre». «No puedo», balbuceó Cassidy. «Henry me despedirá». Alejandro miró a Henry, que temblaba junto a la puerta. «Henry, si la despides, compraré este edificio y lo convertiré en un aparcamiento. ¿Nos entendemos?». «Sí, señor Duca». «Perfectamente». Alessandro se volvió hacia Cassidy. El aire entre ellos crepitaba.
No era romance, todavía no. Era reconocimiento, el juego reconociendo al juego. Vete a casa, Cassidy, dijo en voz baja. Pero mantén tu teléfono encendido. Voy a tener un trabajo para ti por la mañana. Uno de verdad. Se volvió hacia sus hombres. Sacadlo. Todos vosotros. Estáis despedidos. Sterling, deja tu portátil. Giovanni, llama al coche. Vamos a visitar a Harrison Bain. Cassidy cogió su bandeja y salió de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Acababa de ahorrarle una fortuna al hombre más peligroso de Nueva York. Pero, al entrar en la cocina, no se dio cuenta de que, al descubrir el fraude, no solo había salvado a Alejandro, se había convertido en un objetivo. Harrison Bain no estaría contento de que su trampa hubiera fallado y querría saber exactamente quién había descubierto el piso. A la mañana siguiente, Cassidy no se despertó con la alarma. Se despertó con unos golpes en la puerta de su apartamento. Vivía en un cuarto piso sin ascensor en Astoria, un lugar con pintura descascarada y radiadores que sonaban como tuberías moribundas. Se puso una bata y cogió el spray de pimienta que guardaba en la mesita de noche. «¿Quién es?», gritó a través de la madera. «Giovanni», respondió una voz ronca. Cassidy miró por la mirilla. Era el anciano del restaurante. Detrás de él había dos hombres que parecían esculpidos en granito. Abrió la puerta, dejando puesta la cadena. «¿Qué quieren?». «Nos envía el señor Duca», dijo Giovanni. Levantó una bolsa de ropa y un elegante maletín negro para ordenador portátil. «Tiene una entrevista a las 10 de la mañana, pero primero tiene que vestirse para la ocasión». «No he aceptado ninguna entrevista», dijo Cassidy, aunque su corazón dio un pequeño y traicionero vuelco. «Señorita Miller», dijo Giovanni, bajando la voz. «El señor Duca no es un hombre que pregunte dos veces. Además, esta mañana ha pagado el centro de diálisis de su madre. Ha pagado todo el año que viene». Cassidy se quedó paralizada. La cadena se le cayó de la mano. La puerta se abrió de par en par. «¿Qué ha hecho?». «Le gusta invertir en activos», dijo Giovanni con una pequeña sonrisa poco habitual. «Y cree que tú eres un activo infravalorado. Vístete. Vamos a la Torre Vanguard». Una hora más tarde, Cassidy estaba de pie en una oficina en esquina que costaba más que todo su barrio. Llevaba el traje que Giovanni le había traído, una chaqueta azul marino, a medida, y unos pantalones que le quedaban perfectamente. Se sentía como una impostora, pero parecía un tiburón. Alessandro estaba detrás de su escritorio. Parecía diferente a la luz del día, menos como un jefe de la mafia y más como un director ejecutivo, pero el peligro seguía ahí, acechando en los rasgos afilados de su rostro. «Siéntate», dijo, sin levantar la vista de un expediente. Cassidy se sentó. «Pagaste las facturas de mi madre». «¿Por qué?». «Considéralo un bonus por fichaje», dijo Alessandro. Por fin levantó la vista y la miró fijamente a los ojos. «Te investigué, Cassidy. Eras la primera de tu clase en Baru antes de abandonar los estudios. Estabas en la lista de honor. Tienes memoria fotográfica para los números. ¿Por qué servías café a idiotas?». «Son cosas de la vida», dijo Cassidy a la defensiva. «Mi padre fue víctima de una trampa. Lo perdimos todo. Tenía que trabajar». «Tu padre fue condenado por malversación en Chaotic Logistics», dijo Alejandro. Deslizó una carpeta por el escritorio. «He leído las transcripciones del juicio. Era inocente. Fue el chivo expiatorio de un socio que falsificó las cuentas». A Cassidy se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo sé. Nadie más lo creyó». «Yo lo creo», dijo Alessandro, «porque el hombre que tendió una trampa a tu padre es el mismo que intentó venderme esos barcos fantasma anoche. Harrison Bain». La habitación dio un pequeño giro. «Bain era el jefe de mi padre. El mundo es un pañuelo», dijo Alejandro con severidad. «Bain destruyó tu familia. Ahora está intentando destruir la mía. Quiero hacerle daño, Cassidy. Quiero quitarle todo lo que tiene. Pero no necesito pistoleros. Ya tengo muchos. Necesito a alguien que sepa de números. Necesito a alguien que pueda encontrar dónde esconde su dinero para poder robárselo». Se inclinó hacia adelante. «Anoche despedí a todo mi equipo de adquisiciones. Te ofrezco el puesto. Jefa de auditoría interna. El sueldo es de 300,000 al año más bonificaciones». Cassidy lo miró fijamente. Era un pacto con el diablo. Sabía quién era Alessandro. Sabía lo que hacía su familia. Pero Harrison Bain... Bain era la razón por la que su padre había muerto de un ataque al corazón en prisión. Bain era la razón por la que su madre estaba enferma por el estrés. «Acepto», dijo Cassidy.
Pero tengo condiciones. Alejandro arqueó una ceja. Siempre estás negociando, dijo ella, fingiendo una confianza que no sentía. No me meto en cosas ilegales. No quiero saber nada de drogas ni armas. Solo me ocupo del negocio legítimo de la logística. Y si encuentro el dinero de Bain, quiero el 5% de lo que recuperemos. Alejandro sonrió. Era una sonrisa genuina que transformaba su rostro y lo hacía increíblemente atractivo. Eres codiciosa, dijo con aprobación. Me gusta. Trato hecho. Se levantó y le tendió la mano. Cassidy la aceptó. Su apretón era cálido y firme. Bienvenida a la familia, Cassidy. 3 semanas después, Cassidy dirigía el departamento. No solo era buena, era implacable. Encontró redundancias que ahorraron millones a la empresa. Renegoció contratos que los abogados anteriores habían sido demasiado perezosos para leer. Pero el premio gordo era Bain. Pasaba las noches en la oficina rodeada de cajas de documentos triturados que los hombres de Alejandro habían sacado de la basura de Bain. Estaba reconstruyendo un rastro documental. Eran las 11 de la noche de un martes. La oficina estaba a oscuras, salvo por la lámpara de su escritorio. Alejandro entró. Llevaba 2 envases de comida china para llevar. Tienes que comer, dijo, colocando las cajas sobre su escritorio. Ya casi termino, Al, dijo ella sin levantar la vista. Había empezado a llamarlo Al. Él no le había detenido. Encontré una empresa fantasma en las Islas Caimán, Blue Heron Holdings. Recibe transferencias bancarias mensuales de una de tus propias subsidiarias. Alejandro detuvo los palillos a medio camino de su boca. ¿Mi filial? ¿Cuál? El dique seco de Staten Island, dijo Cassidy. El que gestiona, abrió un archivo. Sterling Rock, el rostro de Alejandro se ensombreció. Sterling, no lo despedí. Lo mantuve como consultor porque conocía a los representantes sindicales. ¿Me te estás diciendo que está pagando de forma ilícita? Está robando. Cassidy dijo que está cobrando de más por reparaciones que nunca se realizan y enviando la diferencia a Blue Heron. ¿Y adivina quién es el signatario de Blue Heron? Giró la pantalla. Alejandro se inclinó y su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. Ella podía oler su colonia de sándalo y tabaco caro. Se le cortó la respiración. Harrison Bain, leyó Alejandro. Sterling ha estado trabajando para él todo este tiempo. Él fue quien me presionó para que firmara el mal acuerdo en el restaurante. Exactamente, dijo Cassidy. Quería que firmaras para que Bain pudiera arruinarte y Sterling probablemente se llevara una parte del pago del seguro. Alessandro se enderezó. La calidez había desaparecido de sus ojos, sustituida por el gélido instinto asesino que ella había visto aquella primera noche. Coge tu abrigo, dijo. ¿A dónde vamos? Vamos a tener una evaluación de rendimiento con Sterling. Dijo Cassidy, levantándose y agarrándole del brazo. No lo mates. Alessandro miró la mano de ella sobre su brazo. No se apartó. Me robó. Me traicionó ante mi enemigo. Si lo matas, el rastro del dinero desaparecerá. Cassidy discutió. Él sabe dónde guarda Bain el resto. Úsalo, asústalo, conviértelo en un agente doble, pero no lo mates. Necesitamos que testifique o que nos dé los códigos de acceso. Alessandro la miró durante un largo momento. La rabia en sus ojos luchaba con la lógica que ella le ofrecía. Eres peligrosa, murmuró. Piensas como un gángster. Yo pienso como una contable, corrigió ella. Los muertos no pagan indemnizaciones. Alejandro suspiró. Está bien, lo haremos a tu manera. Pero tú te quedas en el coche. No, dijo Cassidy. He encontrado el rastro. Quiero verlo retorcerse. La lluvia se había convertido en un aguacero torrencial cuando el sub negro de Giovanni derrapó sobre la grava de los muelles secos de Staten Island. Los focos industriales zumbaban, proyectando largas sombras esqueléticas sobre los cascos oxidados de los barcos en reparación. Sterling Rohr estaba dentro de una oficina prefabricada con vistas al agua. Estaba triturando documentos. Cuando la puerta se abrió de una patada, Sterling dio un salto tan fuerte que tiró al suelo su caro whisky. Alejandro entró, empapado, con el abrigo ondeando como una capa. Cassidy siguió con su bolsa de ordenador portátil, apretada contra el pecho, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Alejandro, balbuceó Sterling, retrocediendo hacia la trituradora. Solo estaba haciendo un poco de papeleo nocturno. Estabas borrando tus huellas, dijo Alejandro con calma. Se acercó al escritorio, recogió un trozo de papel mojado del suelo y lo inspeccionó.
Pero eres descuidado, Sterling. Siempre lo has sido. No sé de qué estás hablando. Cassidy, dijo Alejandro, apartándose. Cassidy dio un paso adelante. Colocó su portátil sobre el escritorio de Sterling y lo abrió. La pantalla se iluminó con una compleja red de transferencias bancarias. Rastreé los números de origen. Sterling, dijo ella con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, creaste un servidor espejo para falsificar las facturas de reparación. Cobraste a la empresa $4,5 millones por la revisión de motores de barcos que estaban en desguaces. Luego desviaste el dinero a través de una empresa ficticia en las Islas Caimán, Blue Heron Holdings. Sterling palideció. Eso es circunstancial. Y aún hay más. Cassidy continuó, ganando impulso. Encontré la correspondencia por correo electrónico en los registros del servidor. No solo robaste dinero, le enviaste a Harrison Vane los planes de seguridad para el transporte de la familia de Alejandro. Le dijiste dónde estaría Alejandro el jueves pasado. El silencio en el remolque era ensordecedor. Alejandro se quedó muy quieto. El jueves pasado su coche había sido embestido por un camión. Había salido ileso, solo con algunos moretones, pero se trataba de un intento de asesinato. Alejandro miró a Sterling. Vendiste mi vida por dinero. No tuve otra opción. Sterling gritó, quebrándose bajo la presión. Vane tiene influencia, tiene fotos, deudas de juego. No podía pagar. Soy suyo. Al dijo que si no le daba la información, me mataría. ¿Así que decidiste dejar que me matara? Dijo Alejandro. Sacó una pistola de su funda. Era una Beretta negra Matty. Sterling cayó de rodillas, sollozando. Por favor, ¿puedo ayudarte? Sé cuál será su próximo movimiento. No le dispares, dijo Cassidy con dureza. Alessandro detuvo su dedo en el gatillo. Miró a Cassidy. Dame una razón. Porque él es el cebo, dijo Cassidy. Su mente iba más rápido que nunca en una hoja de cálculo. Vane cree que Sterling sigue siendo leal. Si lo matas, Vane sabrá que se ha acabado el juego y pasará a la clandestinidad. Si mantenemos a Sterling con vida, podemos hacer que le dé información falsa a Vane. Alejandro miró al hombre que lloraba en el suelo y luego a la mujer feroz que estaba a su lado. Bajó el arma. Tienes razón, dijo Alejandro. Agarró a Sterling por el cuello y lo levantó. Ahora trabajas para nosotros. Vas a llamar a Vane. Le dirás que la auditoría está limpia. Le dirás que estoy bajando la guardia. Entonces, Sterling gimió. Y entonces, dijo Cassidy, acercándose con mirada severa, nos dirás dónde está su libro mayor, porque un hombre como Vane no confía en los bancos. Guarda un registro físico. ¿Dónde está? Sterling dudó. Alejandro le presionó el cañón de la pistola contra la mejilla. El ático. Sterling jadeó. La caja fuerte de su ático en la torre Obsidian. Es biométrica, pero los servidores están en el sótano. Si consigues entrar en la red local, podrás vaciar sus cuentas antes de que se dé cuenta de que estás ahí. Alejandro empujó a Sterling hacia una silla. Giovanni, vigílalo. Si se mueve, dispárale. Alejandro agarró la mano de Cassidy. Vamos. ¿A dónde? A la torre Obsidian. Vamos a robar a un ladrón. El viaje de vuelta a Manhattan fue electrizante. Esta vez condujo a Alejandro, y de vez en cuando su mano rozaba la de Cassidy mientras cambiaba de marcha. La tensión entre ellos había pasado del respeto profesional a algo más ardiente, más peligroso. Has estado increíble ahí atrás, dijo Alessandro, con la vista puesta en la carretera. La mayoría de la gente se queda paralizada cuando ve un arma. Tú empezaste a negociar. Crecí en Queens, esquivando avisos de desahucio, dijo Cassidy con una sonrisa cansada. La supervivencia consiste simplemente en calcular las probabilidades. ¿Y cuáles son nuestras probabilidades esta noche? Si Sterling no miente, 50-50. Me gustan esas probabilidades. Alejandro sonrió. Llegaron a la sede de Obsidian Tower Vanes. Era una fortaleza de cristal negro. Alejandro aparcó el coche a 2 manzanas de distancia. Metió la mano en la guantera y sacó una tableta y un pequeño dispositivo que parecía una memoria USB. Es una herramienta de piratería informática localizada, explicó Alejandro. La han construido mis técnicos. Si la conectas al puerto del servidor del sótano, te dará acceso remoto a las cuentas de Vane. Iré al ático y distraeré a Vane. ¿Distraerlo? Cassidy frunció el ceño. Quiere matarte. Exacto.
Estará demasiado concentrado en regodearse como para darse cuenta de que sus cuentas bancarias se están quedando en cero. Al, eso es un suicidio, dijo Cassidy, agarrándole del brazo. Alejandro se volvió hacia ella bajo la tenue luz del salpicadero, con expresión suavizada. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en la línea de su mandíbula. «Confío en ti, Cassidy», susurró. «Una vez me salvaste con una frase. Ahora sálvame con tus habilidades. Ve al sótano, vacíale. Una vez que el dinero se acabe, su poder desaparecerá». Se inclinó y la besó. Fue breve, desesperado, y sabía a lluvia y peligro. Cuando se apartó, Cassidy se sintió mareada. «Ve», dijo él. Cassidy cogió el dispositivo y corrió hacia la entrada de servicio. El sótano era un laberinto de tuberías y maquinaria que zumbaba. Cassidy encontró la puerta de la sala de servidores cerrada, por supuesto. Utilizó la tarjeta que Alessandro había sacado de la cartera de Sterling. La luz se volvió verde. Se coló dentro. Filas de luces azules parpadeaban en la oscuridad. Hacía frío. Encontró la terminal principal y conectó el dispositivo USB. Sus dedos volaron por el teclado. Eludió el cortafuegos utilizando la puerta trasera que Sterling le había descrito. Acceso concedido. Lo vio todo. El imperio de Harrison Vane. Cientos de millones de dólares. Todos sucios. Todos depositados en cuentas en paraísos fiscales. «Muy bien, Vane», murmuró. «A ver qué tal te sienta estar arruinado». Inició el protocolo de transferencia. Estaba transfiriendo el dinero a una cuenta controlada por el FBI, una pista anónima que ella misma había creado. No estaba robando el dinero para Alejandro. Se lo estaba dando a los federales. Era la única forma de acabar con esto legalmente. Transferir el 10%, el 20%. De repente, las luces de la sala de servidores se pusieron rojas. Sonó una sirena. Trampa. La puerta detrás de ella se abrió con un silbido. Cassidy se dio la vuelta. Allí no estaba seguridad. Era el mismísimo Harrison Vane. Era un hombre alto y esquelético con ojos como el hielo. Sostenía una pistola y sonreía. Detrás de él había dos guardaespaldas enormes. «¿De verdad creías que Sterling no me llamaría en cuanto salieras de la habitación?», preguntó Vane con suavidad. «Sterling es un cobarde, señorita Miller. Juega a dos bandas». Cassidy retrocedió contra el servicio. «¿Dónde está Alejandro?» «El señor Duca está ahora mismo en el ascensor, que he detenido entre las plantas 40 y 41. Vane se rió entre dientes. «Está atrapado en una caja de metal y voy a dejarla caer. Pero primero, tú». Se acercó, mirando la pantalla, intentando robarme mi fortuna, ambiciosa para una camarera. «No soy camarera», espetó Cassidy. «Soy la auditora». «Eres un cabo suelto», dijo Vane. Levantó la pistola. «Detén la transferencia». Cassidy miró la pantalla. «Transferencia al 45%. Miró a Vane. Si la detenía, él la mataría de todos modos. Si la dejaba terminar, él la mataría, pero estaría arruinado. «No», dijo ella. Vane entrecerró los ojos. «Creo que no lo entiendes. Voy a matarte. Luego voy a soltar el ascensor de tu novio». «Si me disparas», dijo Cassidy, con la voz temblorosa pero firme. Mi mano se apartó del teclado. «Esto es un interruptor de hombre muerto. Si no introduzco un código cada 10 segundos, el sistema se bloquea y borra las claves de encriptación. Perderás el dinero para siempre». Era una mentira, un farol, pero era un farol sofisticado. Vane dudó. La codicia era su debilidad. «¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy haciendo?» «Mira el código en la pantalla. Secuencia de autodestrucción lista». Señaló una línea aleatoria de texto de comando. Vane bajó ligeramente el arma y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Ese fue el momento. El hueco del ascensor resonó con un estruendo enorme. Vane se estremeció. ¿Qué fue eso? De repente, la rejilla de ventilación del techo de la sala de servidores se abrió. Una forma oscura cayó del techo y aterrizó en cuclillas entre Vane y Cassidy. Era Alejandro. Estaba cubierto de grasa, con el traje roto y sangrando por un corte en la frente. Había salido por la trampilla del ascensor y se había deslizado por los cables. «¡Ah!», gritó Cassidy. Alessandro no habló. Se movió. Derribó a Vane antes de que el hombre mayor pudiera levantar su arma. Los dos guardaespaldas se abalanzaron sobre él, pero Alejandro era un torbellino de ira. Le rompió la nariz al primer guardia con un codazo y le hizo una zancadilla al segundo. El arma rodó por el suelo.
se deslizó hasta los pies de Cassidy. Vane buscó a toda prisa un arma de repuesto en su funda del tobillo. Alejandro forcejeaba con los guardias. Cassidy cogió el arma. Le temblaban las manos. Nunca antes había empuñado un arma. Era pesada. Vane sacó un cuchillo y se abalanzó sobre la espalda expuesta de Alejandro. «¿Y él?», gritó Cassidy. Apuntó. No cerró los ojos. Calculó la trayectoria. ¡Bang! La bala no alcanzó a Vane. Golpeó la tubería de extinción de incendios situada justo encima de su cabeza. Una ráfaga de espuma química a alta presión y agua helada explotó hacia abajo, derribando a Vane de bruces y cegándolo. Alessandro aprovechó la distracción. Le propinó un brutal gancho de derecha a la mandíbula de Vane, dejándolo inconsciente. El silencio volvió a la habitación, salvo por el silbido de la tubería rota. Alejandro se levantó, respirando con dificultad. Miró a Cassidy. Ella todavía sostenía el arma, apuntando al suelo. «Fallaste», jadeó Alejandro, limpiándose la sangre del ojo. «Nunca fallo», dijo Cassidy, soltando la pistola y señalando la pantalla. «Transferencia completada». «Lo necesitaba vivo para que fuera a la cárcel», dijo ella. «Pero primero necesitaba que estuviera arruinado». Alejandro miró la pantalla. «Saldo cero». Volvió a mirarla, con una expresión de asombro en el rostro. Se acercó, pasó por encima del cuerpo inconsciente de Harrison Vane y la atrajo hacia sus brazos. «Recuérdame que nunca te haga enfadar», le susurró al oído. El silencio en la sala de servidores de la Torre Obsidiana era más denso que los disparos. Harrison Vane estaba inconsciente, atado con bridas, y se había desplomado contra una estantería de discos duros que zumbaban. La espuma extintora comenzaba a disolverse, dejando un residuo químico resbaladizo en el suelo. Cassidy se apoyó contra el frío metal del banco de servidores y sus rodillas finalmente cedieron. La adrenalina que la había impulsado durante las últimas 48 horas se estaba agotando, dejándola temblorosa. Alessandra no habló. Él se acercó a ella, con sus zapatos de cuero italiano chapoteando en el suelo mojado. Parecía un desastre. Su traje a medida estaba arruinado. Un corte sobre su ojo sangraba lentamente y sus nudillos estaban magullados y morados. Pero en ese momento, Cassidy pensó que parecía un dios de la guerra. Se detuvo frente a ella. No la tocó de inmediato, solo la miró, escaneando su rostro como si buscara grietas en un diamante. «No huiste», dijo con voz áspera. «Tenía un trabajo que hacer», susurró Cassidy. «La transferencia tenía que completarse. Podrías haber muerto, Cassidy, por dinero, por mi dinero, no por el dinero», le corrigió ella, con la voz recuperando una pizca de su habitual firmeza. «Por la victoria quería vencerle, por mi padre». La expresión de Alejandro se quebró. La fría máscara del amanecer se rompió, revelando al hombre que había debajo. Extendió la mano y le acarició la mejilla. Con el pulgar le quitó una mancha de grasa de la mandíbula. «Le has vencido», dijo Alejandro en voz baja. «Lo has destruido sin apretar el gatillo. Eres la criatura más aterradora que he conocido jamás». Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Las unidades del FBI a las que Cassidy había avisado se estaban acercando. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro, volviendo a adoptar su tono de mando. «Sterling ya está cantando ante las autoridades. Vane está envuelto para regalo. Si nos quedamos, tendremos que responder a preguntas que no quiero responder. No puedo irme sin más». Cassidy dijo, «Soy la auditora, soy la testigo». «No eres ninguna de las dos cosas», dijo Alejandro, agarrándole la mano. «Esta noche eres un fantasma. Mañana serás la directora ejecutiva. Deja que los federales se lleven el mérito. Nosotros nos quedamos con el imperio». 90 días después, la transición del inframundo a la sala de juntas no fue un camino fácil. Fue un precipicio. Durante los primeros 3 meses, Cassidy apenas vio el interior de su apartamento. Vivía en la Torre Vanguard. Alejandro le había dado carta blanca para sanear el imperio Duca. Lo llamó la Gran Purga. No se trataba solo de equilibrar las cuentas. Se trataba de cambiar una cultura. Un lluvioso martes de noviembre, Cassidy entró en la sala de conferencias principal. El ambiente era hostil. Sentados alrededor de la mesa había 12 hombres, líderes sindicales de Carpo y socios tradicionales que habían trabajado para el padre de Alessandro. Eran hombres que resolvían los problemas con tubos de plomo, no con hojas de cálculo. Miraron a Cassidy con una mezcla de aburrimiento y desdén. Para ellos, ella seguía siendo la chica del café con la que se acostaba Alessandro. Cassidy lanzó una pesada carpeta sobre la mesa.
El golpe resonó en la sala. Caballeros, comenzó ella sin sentarse. He revisado los costes operativos de la flota de camiones del sur de Jersey. No necesitamos una lección de matemáticas, cariño. Un hombre llamado Rocco gruñó. Tenía el cuello grueso y llevaba un anillo en el meñique del tamaño de una nuez. Gestionamos los camiones como gestionamos los camiones. Sacamos la parte superior y pagamos a los conductores en efectivo. Así es como funciona. Alejandro estaba sentado a la cabecera de la mesa, recostado en su silla, observando. No intervino. Esta era la prueba de Cassidy. Cassidy dirigió su fría mirada color avellana a Rocco. No parpadeó. Rocco, estás sacando un 12% del presupuesto de combustible, dijo. Te crees muy listo porque lo escondes en el libro de mantenimiento, bajo sustitución de neumáticos. Pero he comprobado el kilometraje. A menos que tus camiones circulen sobre papel de lija, estás gastando 3 veces más que la media del sector en neumáticos. Rocco se puso rojo. Escucha. No, tú escucha. Cassidy interrumpió su voz, bajando una octava. Tu 12% de recorte te reportó $40,000 el mes pasado, pero como estás falsificando los libros, no podemos reclamar los créditos fiscales por combustible. Le has costado a la familia $200,000 en devoluciones de impuestos para robar 40,000 para ti. La sala quedó en silencio sepulcral. No eres un gángster, Rocco, dijo Cassidy, inclinándose sobre la mesa. Eres una mala inversión y voy a liquidarte. Le lanzó un paquete de papeles. Estás despedido. Seguridad te acompañará a la salida. Si intentas ponerte en contacto con alguno de los conductores, el IRS recibirá una copia de tus declaraciones de impuestos personales, que también he preparado. Y Rocco, no son nada bonitas. Rocco miró a Alejandro, suplicándole ayuda. Jefe, ¿vas a dejar que una mujer me hable así? Alejandro dio un sorbo lento a su espresso. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Rocco, ella me acaba de ahorrar $160,000 en 2 minutos. Si te dice que te vayas, te vas. Antes de que decidiera auditar su pensión, Rocco se marchó. Después de que la puerta se cerrara, los 11 hombres restantes se sentaron más erguidos, se abrocharon las chaquetas, abrieron sus cuadernos. Ahora, dijo Cassidy, alisándose la falda, hablemos del inventario del almacén. A pesar de las victorias profesionales, la relación entre Cassidy y Alessandro seguía sin estar definida. Eran socios en la guerra, socios en los negocios. Pero por la noche había una vacilación. Era finales de diciembre. La ciudad estaba cubierta de nieve. Cassidy estaba en su oficina contemplando las luces de Manhattan. La adquisición de los activos de Harrison V. Hayne se había cerrado. Duca Logistics era ahora el mayor conglomerado de transporte marítimo de la costa este. Legítimo, limpio, intocable. Pero Cassidy se sentía vacía. La puerta se abrió. Alejandro entró. Llevaba 2 copas de cristal y una botella de Barolo añejo. ¿Celebrando sola?, preguntó. Solo pensando, respondió Cassidy, girando su silla. Lo hemos conseguido, Al. Vane va a cumplir 20 años de condena. El nombre de mi padre ha quedado limpio en la prensa. Las acciones están en su máximo histórico. Y sin embargo, dijo Alessandro, sirviendo el vino, pareces estar esperando que caiga el otro zapato. Estoy esperando a que te aburras, admitió Cassidy. La vulnerabilidad le quemaba la garganta, pero estaba demasiado cansada para mentir. Yo era la herramienta que necesitabas para arreglar la empresa. El trabajo está hecho. La empresa está arreglada. Normalmente, cuando un consultor termina un trabajo, recibe un cheque y un apretón de manos. Alejandro dejó el vino sobre la mesa. Rodeó el escritorio, invadiendo su espacio personal. El aire entre ellos crepitaba, cargado con 6 meses de cosas no dichas. ¿Es eso lo que crees que eres?, preguntó en voz baja. Una consultora. No sé lo que soy, susurró Cassidy. Lo sé. Yo era camarera. Luego fui un arma. Ahora no lo sé. Alessandro extendió la mano y le tomó la suya. No la atrajo hacia él. Solo le tomó los dedos y le trazó las líneas de la vida en la palma de la mano. Mi padre me dijo que la confianza es una moneda de cambio. Alejandro dijo, la gastas y una vez que se acaba, nunca la recuperas. Pasé toda mi vida rodeada de hombres que besaban mi anillo y luego me vendían al FBI a cambio de una reducción de la pena. 20 ejecutivos en esa sala, Cassidy. 20 hombres a los que pagué millones y que me vieron caer en una trampa. Se acercó más,
rozando sus rodillas con las piernas. Tú fuiste la única que vio la verdad. Fuiste la única que alzó la voz. Salvaste mi fortuna. Sí, tú salvaste mi vida. Sí, pero Cassidy, tú salvaste mi alma. Convertiste un imperio criminal en algo que puedo estar orgulloso de dejar a mis hijos. Cassidy contuvo el aliento. Hijos, con el tiempo. Alejandro sonrió. La oscuridad de sus ojos fue sustituida por calidez. Pero primero, tengo que cerrar un último trato. Miró su reloj. Vete a casa, vístete. El coche te recogerá en 2 horas. ¿A dónde vamos? De vuelta al lugar donde empezó todo. El restaurante estaba vacío. Alejandro lo había comprado hacía 3 meses, pero no había cambiado nada. Las cortinas de terciopelo seguían siendo pesadas y rojas. Las lámparas de araña seguían goteando cristal. Pero esa noche no había matraí, ni camareros aterrorizados, ni humo. Solo había una mesa puesta en el centro de la sala. La luz de las velas parpadeaba contra las paredes de caoba. Cassidy entró con un vestido plateado brillante, en marcado contraste con el uniforme manchado que llevaba la noche en que se conocieron. Sentía los fantasmas de su antiguo yo en esa sala. Recordaba el dolor en los pies, el miedo a derramar el café, la invisibilidad. Alejandro estaba de pie junto a la mesa. Llevaba un esmoquín clásico y elegante. Parecía el príncipe de Nueva York. Le apartó la silla. La señora Miller, el señor Duca, se sentaron. La cena fue servida por el propio jefe de cocina, aterrorizado por interrumpirlos. Comieron en una cómoda intimidad, hablando no de negocios, sino de todo lo demás. Hablaron de su madre, que ahora estaba sana y vivía en un apartamento en Florida. Hablaron de la infancia de Alessandro, que creció a la sombra de la mafia. Cuando retiraron los platos, Alessandro sirvió 2 copas de champán. «Tengo una presentación», dijo. Cassidy se rió. «Por favor, dime que no has traído un PowerPoint. Mejor». Se agachó debajo de la mesa y sacó un único documento encuadernado en cuero. Lo deslizó por la mesa. Cassidy lo abrió. Era una escritura de propiedad. No era de un barco. No era de un almacén. Era del Gilded Sturgeon. «Esta mañana he transferido la titularidad a tu nombre». Alejandro dijo, «Eres la propietaria del edificio. Eres la propietaria del terreno. Eres la propietaria del restaurante». Cassidy se quedó mirando el papel. «¿Por qué?» «Porque aquí es donde te sentías pequeña», dijo Alessandro con intensidad. «Quiero que seas la propietaria de los lugares que te hacían sentir pequeña. Quiero que entres aquí y sepas que eres la reina de este reino». A Cassidy se le llenaron los ojos de lágrimas. Era el gesto más extrañamente romántico que podía imaginar. «Pero hay una cláusula», añadió Alejandro. «Siempre hay una cláusula». Ella se secó una lágrima y sonrió. «¿Cuál es?» «Ve a la última página». Cassidy pasó la gruesa hoja. No había jerga legal en la última página. Solo había una pequeña caja de terciopelo pegada con cinta adhesiva en el centro del documento. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que pensó que podría magullarse. Con dedos temblorosos, sacó la caja y la abrió. El diamante era enorme, una talla esmeralda impecable engastada en platino. Captaba la luz de las velas y la fragmentaba en 1000 arcoíris. Era fuego frío. Alejandro se levantó. Caminó hasta su lado de la mesa y se arrodilló. El hombre que no se arrodillaba ante nadie. El hombre que hacía que los alcaldes y los comisarios de policía se inclinaran ante él. Estaba de rodillas sobre el suelo de madera. «Cassidy», dijo. Su voz ya no era suave, era áspera. «He analizado el riesgo. He hecho las proyecciones. La vida sin ti es un déficit que no puedo soportar. Eres mi mayor activo, mi única compañera y el amor de mi vida». Sacó el anillo de la caja. «No quiero una fusión», dijo. «Quiero un contrato de por vida. Sin estrategia de salida, sin cláusulas de escape, solo tú y yo hasta que se apaguen las luces». La miró, con sus ojos oscuros brillantes. «Cassidy Miller, ¿quieres casarte conmigo?» Cassidy miró al hombre que la había sacado de las sombras. Miró el anillo. Miró el restaurante que ahora era suyo. Se dio cuenta de que no solo le había ahorrado $200 millones. Había encontrado lo único en el mundo que no se podía cuantificar. «Sí», susurró. Luego, en voz más alta, «Sí, por supuesto». A Leandro le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba como si hubiera sido hecho a medida para su mano. Se levantó y la atrajo hacia él para darle un beso que hizo que el resto del mundo se desvaneciera. Era un beso de promesa, de pasión y de victoria. Cuando finalmente se separaron,
Sin aliento, Cassidy apoyó la frente contra su pecho. Podía oír su corazón latiendo fuerte y constante, y el suyo también. «Sabes», murmuró, mirándolo con un brillo travieso en los ojos, «como ahora soy la dueña del restaurante, voy a tener que instaurar algunas políticas nuevas». «Oh», Alejandro levantó una ceja, con las manos apoyadas en su cintura. «¿Cómo cuáles? ¿La política número 1?» dijo Cassidy, sonriendo. «El café es gratis para el jefe, pero los consejos te van a costar. Di tu precio», la desafió Alejandro. Cassidy lo besó de nuevo, sonriendo contra sus labios. «Quiero el 50% de la empresa». Alejandro se rió, un sonido rico y profundo que llenó la habitación vacía. «Hecho», dijo. «De todos modos, ya eres dueña del 100% del propietario». Y así fue como Cassidy Miller pasó de servir café a dirigir un imperio. Demostró que, en un mundo de fuerza y violencia, el arma más poderosa es siempre la mente. Harrison Bain cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal. En cuanto a Alejandro y Cassidy, digamos que son la pareja más poderosa. Si te ha encantado esta historia de traición, inteligencia y romance de alto riesgo, dale al botón de me gusta ahora mismo. Ayudará al canal a ofrecerte más historias como esta. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto ese error en el contrato? ¿Habrías dicho algo? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y pulsar la campana para no perderte nuestra próxima saga. Hasta la próxima.